ya les había como que enviado los problemitas que íbamos a intentar resolver aquí. Y pues para que los pensaran, ¿no? Más que nada. Entonces, pues vamos a ver. Voy a empezar primero con los más relax. Acá los que siento que están como chill. Y ya después nos metemos con... Digo, yo creo que hasta ahorita como que el más pesado se ve este. Pues está mañosito, pero este sí está un poquito más pesado. Entonces, bueno. Vamos a hacer el 1, que es el de la densidad del... Bueno, tenemos una sustancia que es benceno. Me voy a dormir un rato porque un maratón 40 horas despierto. Participando en el grupo también. Va. Muchas gracias. Descansa. Entonces, pues, va. Se fue a mimir el buen Andrés. Él también está ahí en la facultad con nosotros. Entonces, hay cualquier duda que tengan, le pueden escribir también. O ponerla en el grupo y alguien va a responder. Entonces, va. Vamos a ver, solución. Solución del 1. Va. Este no es del Semansky, lo saqué de las notas de un profesor que me dio una materia que se llama Fenómenos Colectivos. Y en esa justamente estudiamos pues como que una intro a fluidos, a termo y a ondas. Entonces pues me la fusilé de ahí. Ahí por si ve este video. Entonces pues ¿qué tenemos? Tenemos que pues una sustancia llamada benceno tiene tal densidad, ¿no? Que está midiéndose en gramos sobre centímetro cúbico. Digo, nosotros usualmente lo que hacemos pues es transformar las cosas de kilogramo, metro cúbico, ¿no? Pero pues gramo, centímetro cúbico también está bien. Y pues nos dice que su masa molar es de 78 gramos sobre mol, ¿va? Entonces, pues la masa molar es como esta como masa, ¿no? Que tienes por cada unidad de mol. Y pues lo que nos pide es determinar el número de moléculas en cierto volumen de benceno. Ajá. Entonces, y está en mililitros, por supuesto. Entonces, pues, les voy a dar una expresión y pues por el tiempo, ustedes ya nada más se encargan de hacer las conversiones acá, ¿no? O las cuentitas. Pero es nada más sustituir, ¿va? Entonces, bueno, pues nosotros sabemos, para empezar, que la masa molar se define así, o se calcula como la masa de la sustancia que tienen ahí entre el número de moles, que le voy a poner N, ¿va? Y sí, muy bien, Marco. Así se hace, pero ahorita vamos con calma. Entonces, pues M es la masa de la sustancia, ¿no? M es la masa del benceno que tenemos, ¿no? Pero pues observen que nosotros no tenemos pues la masa explícita, o sea, no, pues no nos da como la masa del benceno, pero lo que sí sabemos es que la densidad, o lo que ustedes ya debieron haber visto con Vladimir, es que la densidad, por ejemplo, para un sólido, o incluso si tienen en un fluido, o sea, en un fluido ustedes vieron que pues la densidad no suele cambiar respecto de la presión, ¿sí? Entonces, pues el tipo de fluidos que a nosotros nos interesa estudiar son los fluidos incompresibles, ¿sí? Aquellos que no cambian que no alteran, o sea, que la densidad es la misma en todos los puntos, ¿sí? Y eso es lo mismo que si tú le ejerces como más presión al fluido o incrementa la presión, pues sigue igual, ¿no? Entonces, eso es un fluido incompresible. Básicamente te dice que la densidad no depende de la presión, no depende de la temperatura y pues quieres que sea como igual en todos los... Bueno, sí, la densidad sí puede llegar a cambiar con la temperatura. Una disculpa, eso sí. Pero no vamos a considerar ese caso por ahora, ¿va? Entonces, pues justamente pues tenemos que la densidad es la masa entre el volumen, ¿no? Por definición. Lo voy a poner. A ver, déjenle pongo y sabemos que densidad es igual a masa entre volumen, ¿va?
Por supuesto, nosotros sí conocemos el volumen, nos está diciendo pues calcular el número de moléculas en cierto volumen de benceno, ¿no? Y conocemos su densidad, que ese es, pues, es un dato general, ¿no? Y sabemos que pues pasa eso, ¿no? Entonces, pues sabemos también de esta ecuación que la masa entonces es la densidad del benceno por el volumen, ¿no? Que nos interesa. Y pues ya nada más sustituimos. Sustituyendo, tenemos que la masa molar es pues la densidad del benceno sobre el volumen entre el número de moles, ¿no? Y pues nada más despejamos, ¿no? Porque, y ahorita les digo por qué, y es que o sea, lo que nos pide es el número de moléculas. Ajá. Y nosotros tenemos el número de moles, que no son lo mismo. Entonces, para calcular el número de moléculas, permítanme poner por otro lado eh, el número de moléculas, ahí no, el número de moléculas es pues lo vamos a calcular así, si quieren vamos a poner, ¿cómo le pongo? N mayúscula, ¿va? El número de moléculas N es, y pues es el número de moles por un numerito muy famoso que a lo mejor ustedes ya han de conocer y es el número de Avogadro, ¿sí? De sus clases de química, yo creo que desde secundaria se ve, el número de Avogadro es una constante muy importante que nos permite calcular justamente pues nos relaciona este tipo de cosas, ¿no? O sea, cuántos moles tienes en una sustancia y así, ¿no? Entonces, pues, vamos a usar ese numerito. Por supuesto, es una constante, estamos en condiciones de usarlo, aunque no se diga explícitamente, sí, el número de Avogadro es tal, pero pues puedes conocerlo, ¿no? Y pues ya nada más tenemos que entonces, ahí dije, le pongo, si quieren le pongo a esta ecuación 1 y a esta ecuación 2. Entonces, despejando, n y sustituyendo, bueno, yo le voy a poner de otra manera. Le voy a poner n igual a rho v entre m, ¿va? Y a esta le voy a poner 1. Entonces, sustituyendo, ya nada más le pongo directamente, sustituyendo n, sustituyendo pues la ecuación 1 en 2. Y pues esto de hacer referencia en las... Mucho éxito, men. Muchas gracias, Marco. Igual. Creo que ya se fue el LOL. Bueno, gracias. Esto, observen que, pues, como que a las ecuaciones fundamentales, les pongo como número. No sé si han observado que eso hacen en cualquier libro de ciencias o de ingeniería. Y eso es muy útil, más que nada porque pues te ayuda a que no te pierdas, ¿sí? O sea, porque puede que una ecuación de la que parta todo un cálculo, pues vas a tener que estar referenciándola, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es, bueno, pues ponle un numerito, ¿no? O sea, si es la primera ecuación de todo tu tema y pues de las más importantes le pones 1. Entonces, así haces, cada que vayas a hacer referencia a ella, pues le pones por la ecuación 1, sabemos que, o sustituyendo la ecuación 1 en la ecuación, y así vas construyendo más ecuaciones, ¿no? Pero todo de manera ordenada. Y entonces, así me gustaría que ustedes cuando estén seleccionados en la Olimpiada, o cuando me manden pues las soluciones de la tarea moral o de cualquier otra tarea moral, pues hagan así sus soluciones de, pues sabemos que se completa al principio, ¿no? Tenemos tal ecuación que es válida por tal cosa, llamémosle 1, entonces por la ecuación 1 y así, de manera ordenada, justamente también porque nos facilitan la vida para entender sus cálculos. ¿Va? Y pues así todo se ve muy argumentado, ya para cuando lleguen a la carrera, pues ya tengan como que este orden, ¿no? O sea, que se dejen como como un poquito del orden que aprendieron en secundaria de sustitución, datos, desarrollo y demás, ¿no? Es más elegante así, como lo estamos haciendo.
Entonces, pues, sustituyendo 1 en 2, tenemos que entonces el número de moléculas en este volumen, pues es ρB entre la masa molar por el número de Avogadro, ¿no? Déjenle pongo ρB por el número de Avogadro. Ahí está. Y pues observen que todo nos quedó en términos de cosas que nos daba el problema, ¿no? Que es la densidad del benceno, la masa molar y pues el volumen que interesa. Entonces observen que, pues, por ejemplo, la densidad está en gramos sobre centímetro cúbico, la masa molar está en gramos sobre mol, entonces ya tenemos una unidad en común, que son los gramos. Entonces, pues lo que les tocaría a ustedes es nada más hacer la conversión de mililitros pues, a centímetro cúbico, ¿no? Para que todo cuadre en dimensiones y pues ya les debe de dar el número de moléculas. Que si observan bien, pues por ejemplo, masa por volumen, densidad por volumen, pues es masa, entonces esto es kilogramos o gramos, como quieran. Vamos a ponerle kg o gramos mejor, gramos. Y luego abajo tienen la masa molar, la M mayúscula, pero la masa molar es gramos sobre mol, entonces los queda por algo sobre gramos sobre mol. Y está multiplicando por el número de Avogadro, y el número de Avogadro era moles sobre moléculas, algo así. A ver, déjenle pongo un número de Avogadro. Era 6.022 por 10 a la no sé qué. Creo que sí. Mol. Ajá, un mol equivale justamente a 6.022 por 10 a la 23 moléculas. O de lo que tengas átomos o unidades de sustancia. Pero tiene que ser entonces. A ver si le pongo unidades. Permítanme tantito. Ya, perdón. Y pues a ver, nos tiene que quedar algo como moléculas, entonces yo creo que el número de es que no me aparece, pero debe ser algo como mol sobre moléculas o algo, simplemente mol. El punto es que les tienen que quedar así las unidades, de tal modo que se les cancele mol con mol y gramo con gramo. Que observen que pues sí, parece que sí, ¿no? Entonces ya nada más les toca hacer la conversión. ¿Va? Entonces, bueno, ¿hasta aquí alguna duda con el problema? Digo, fue aplicar básicamente densidad es igual a masa sobre volumen y recordar algunas cosas de química. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, una cuestión? No, para lanzarnos con el siguiente. Todo bien igual. Va, perfecto. Bueno, igual ya saben que me pueden interrumpir. Más dejen conecto mi laptop porque se está como acabando la batería. Entonces el siguiente va a ser vamos a hacer el 12.25. De aquí es el de la boya cilíndrica. ¿Va? Y el de la boya cilíndrica, pues va a ocupar el principio de Arquímedes, que creo que ya lo vieron, ¿no? Entonces, si se acuerdan, el principio de Arquímedes lo que les dice es que si ustedes van a sumergir pues un objeto, ¿no? Hagan de cuenta, pues vamos a dibujar la boya si quieren. Entonces, le pongo solución. ¿Qué número es? 12.25. Hago. Solución 12.25. Va. Entonces, acuérdense que lo que les dice el principio de Arquímedes es, bueno, tú tienes pues un recipiente, ¿no? Con un fluido adentro que puede ser agua. ¿Va? Y tú sumerges, vamos a suponer que queremos sumergir pues no sé, un cilindro, un prisma, lo que sea, ¿no? Entonces, pues lo que te dice el principio de Arquímedes es que justamente, pues existe algo, ¿no? O sea, lo que vieron con Dímedes es que existe una fuerza que le llamamos fuerza de flotación. También le llaman empuje, y en inglés le dicen buoyance force o fuerza de buoyanza.
Ajá. O fuerza boyante. Es buoyance force, algo así. Entonces, pues lo que hace esta es que justamente, o sea, tú sumerges el objeto y pues si es menos, o sea, ¿qué esperan ustedes, no? O sea, tú sumerges el objeto y si es menos denso que el agua, pues va a flotar, ¿no? Entonces, ahí está como este efecto de flotar, nosotros lo cuantificamos con la fuerza de flotación. Y es que tiene sentido, ¿no? O sea, porque a final de cuentas nosotros estamos en hidrostática, ¿sí? Todo esto es, pues es mecánica de fluidos, pero para el caso estático. Ajá. Entonces, acuérdense, ¿qué hacíamos, no? Cuando teníamos en mecánica algo en estática, pues la suma de fuerzas sobre un objeto tenía que ser cero. Entonces, aquí la fuerza que podemos observar, por ejemplo, en un objeto, en este objeto, pues es su peso, ¿no? O sea, lo sumerges y pues él va a empezar a caer, ¿no? O sea, por su peso. Pues justamente debe haber algo que se contrarreste. Si observas si se observa esto de flotación, pues tiene que haber una fuerza que se oponga a este peso y entonces haga subir al objeto, ¿no? O sea, lo mantenga ahí, estático, ¿no? Pues esta es la fuerza de flotación. Y una manera de calcularla, pues ustedes vieron que era, creo que, bueno, voy a denotar a esa fuerza, al empuje, como E. No sé cómo lo estaban representando con Dimir, pero así la voy a denotar. Y Y pues el empuje es básicamente, les dice que es la densidad, es igual a la densidad del fluido sobre el que está sumergiendo el objeto, por la gravedad, por supuesto, por el volumen del fluido que desplaza, ¿sí? Hagan de cuenta que si tenemos nuestro cilindrito, ¿no? Bueno, véanlo como un cubo, bueno, como ajá, voy a intentar darle profundidad. Ahí está, más o menos, ¿va? Entonces ustedes sumergen esta cosa y supongan que lo sumergen a la mitad, ¿no? Entonces, justamente lo que les dice la ecuación es que el empuje que va a sufrir este objeto es igual a la densidad del fluido sobre el que lo sumergen, por la gravedad, por el volumen del fluido desplazado, que es lo mismo que el volumen de lo que sumerjan. Y entonces, si se dan cuenta, o sea, si el fluido antes estaba como que así, rectito, cuando ustedes le meten el cubo, se va a ver más o menos así, ¿sí? O sea, como que este cachito queda desplazado. ¿Sí? Ay, no, se borró. Entonces, justamente sumergen el objeto y ¿qué pasa? O sea, el fluido se desplaza, pero ese volumen del fluido que desplaza debe ser igual al volumen de la cosa que entra. Bueno, de esa parte, ¿sí? Observen que no es todo el volumen del objeto, sino es como a la mitad, ¿sí? En este caso. Entonces, justamente si esta cosa mide A de lado, pues justamente el volumen de lo que tengan ahí sumergido, pues debería ser algo que dependa de la mitad, ¿no? Sí, entonces, nada más para que lo recuerden o lo tengan en mente, porque es lo que vamos a ocupar ahorita, que la B que aparece ahí es es el volumen del fluido que desplazan. O sea, visto de otra manera, hagan de cuenta que si ustedes pudieran tomar ese fluidito que desplaza su objeto cuando lo sumergen, hagan de cuenta que lo toman y lo pesan o algo, pesaría igual que la parte que queda sumergida de ese objeto, ¿sí? Entonces, pues bueno, ya llegó Fer. Entonces, pues va. Entonces es lo que vamos a usar para resolver el 12.25. ¿Va? Entonces nos dice que una boya cilíndrica, las boyas son como esas cosas que flotan ahí en el mar. No sé para qué sirven, pero ahí están. Entonces, pues las boyas, tenemos la masa de la boya, ¿no? Y nos dice que puede flotar verticalmente en agua salada. Y nos da además el diámetro de la boya, ¿va? Entonces nos pide calcular la distancia adicional que se hundirá la boya, ¿sí? Cuando un hombre de 70 kilogramos se coloca encima de esta. ¿Va? Entonces, bueno, pues va. Entonces, vamos a ver qué onda, ¿no? Vamos a dibujar nuestro diagramita. Entonces, pues observamos que se ve más o menos así, ¿no? Imaginen que este es como el mar. Lo voy a hacer chiquito. Y pues llega la boya, ¿no? Que es como cilíndrica. Entonces ahí está flotando, ¿no? Digo, voy a hacer la primera parte. Está como flotando, ¿no? Ahí.
la bollita. Ahí está la boya, ¿no? Más o menos. Entonces, pues está flotando, conocemos su masa y pues su volumen, porque nos dan el radio. Ah, pero es que no conocemos la altura. Bueno, no hay pierde. Depender de eso hace rato ya hice los cálculos. Entonces, pues conocemos la densidad del agua salada, pero esa, bueno, es dato general, pero voy a tener que buscarlo en las tablas que vienen ahí en el Semansky. Ahí viene, estoy muy seguro. Entonces, pues la opción inicial es cuando la boya está así, flotando verticalmente, o sea, no se ladea, suponemos. Y luego lo que hace un hombre, pues se para sobre ella, ¿no? Entonces se para sobre ella y pues se hunde, ¿no? Se va a hundir. Entonces, pues el caso 2, que le pongo caso 1, y luego el caso 2, pues es voy a traer esta de acá, vamos a darle en copiar, pegamos acá, y lo que pasa ahora con la boya, pues es que se hunde, ¿no? Se le pone un peso adicional, que es el del hombre, vamos a poner que este es el pie del hombre, bueno, o sea, todo el sujeto, imaginen que este cuadrado ahí, todo, bueno, esta cosa todo deforme es el hombre, entonces él se para, y entonces se hunde la boya, ¿no? Entonces se sumerge tantito, desplaza un fluido, y ahí está la clave, porque eso nos dice que vamos a tener que ocupar el principio de Arquímedes, por supuesto, ¿va? Entonces, pues por el principio de Arquímedes, que bien podemos ocupar, porque estamos en hidrostática, de Arquímedes, sabemos que, ya sabemos, sí, que el empuje que sufre la boya está dado por pues ya saben, ¿no? Es el volumen del fluido desplazado, ahorita lo calculamos, por la gravedad, por la densidad del agua salada, que la voy a poner ρ, nada más, ¿va? Y, ¿qué más? Pues sí, y pues como es una situación estática, pues estamos en el sentido clásico, ¿no? Estamos en estática, entonces vamos a tener que recurrir a las leyes de Newton, ¿no? Tenemos que la suma de fuerzas sobre la boya debe ser 0, ¿va? Entonces, como la suma de fuerzas sobre la boya debe ser 0, pues vamos a hacer como que el diagrama de fuerzas, ¿no? Entonces, lo voy a poner de este lado. Ahí ya saben que es como un planito. Y pues, el empuje, ¿no? Y el peso de la boya va hacia abajo. Pero, pues, tenemos además el peso del objeto. Digo, del hombre, ¿no? O sea, tenemos el peso del hombre. Déjenme ver. ¿Y todo bien? Ajá. Ajá, es el empuje y su peso más el peso. Sí, pero sí, ya recuerdo. Ajá, aquí justamente lo que pasa es que el peso como tal ya de la boya por sí misma ya no lo consideramos, justamente porque se va a igualar al empuje. Pero pasa que ustedes le ponen un peso extra y pues se va a hundir, ¿no? Nomás déjenme ver si lo estoy calculando bien, porque ya lo tenía acá calculado. De la boya. Ajá. La ecuación tenemos. Sí, por otro lado, cuando le se coloca la ecuación del sistema, es. Ajá. Por supuesto. Aquí. En la ecuación 2 tenemos. Masa de la boya. Por la masa del hombre.
A ver, espérenme. Igual si tienen dudas, vayanlas dejando ahí, pero... sí, bien, entonces se cancela. Y nada más nos queda B igual a entre... Va. Sí, justo. Perfecto. Sí, o sea, el argumento, o sea, lo que pasa, y esto ya es más como de cuentas, lo que me arrojaron aquí los cálculos, pues es que justamente a final de cuentas se va a cancelar la masa de la boya, ¿sí? O sea, no consideramos como tal el peso, ¿sí? Pero si quieren lo desarrollo. Entonces, pues cuando la boya está en equilibrio, pues tenemos inicialmente, o sea, está flotando, ¿no? Entonces tenemos como que bueno, es que incluso no tiene sentido usar masa de la boya. Ajá. Y se va a cancelar. Sí, justamente es que aquí se cancela el peso. Va. Pero pues déjenme los pongo. Entonces, inicialmente, pues está así, ¿no? La boya ahí flotando, todavía no se sumerge. Entonces ahí, pues, las únicas fuerzas que actúan sobre ella, pues es como que el peso. De hecho, o sea, ni siquiera el empuje, ¿sí? O sea, porque si se dan cuenta, nos dice que está ahí flotando, ¿sí? No nos dice que esté sumergida en nada, solo nos dice que está flotando. Eso quiere decir que no está sumergida, ni total ni parcialmente. Entonces, pues no hay como que un empuje, ¿sí? O sea, porque a final de cuentas el empuje, si se dan cuenta, depende del volumen del fluido desplazado. Pero en este caso no estamos desplazando como tal nada, ¿sí? Entonces por eso se queda así, ¿va? Pero la situación que nos interesa es cuando pues ya eh, le ejerces un peso extra, ¿no? Entonces voy a representar ese caso 2, que es ahora sí cuando llega y se para el hombre, y entonces tenemos que, pues lo que actúa sobre la boya como tal, lo que hace ya en esa situación en que se sumerge, que es la que nos interesa realmente, es el empuje y el peso del hombre, que le voy a poner WH, ¿no? Y va hacia abajo, ay Dios, WH, ¿va? Entonces, pues sabemos que la suma de fuerzas, que en este caso, pues ambas fuerzas viven en el eje Y, o sea, sus líneas de acción están sobre el eje Y. Entonces, pues no consideramos fuerzas en el eje X y pues estamos en una situación estática, entonces, pues la fuerza neta sobre esta boya es cero. Ajá, no hay movimiento. Digo, ya después le metemos movimiento para ver qué pasa y les digo algo muy tranqui. Entonces debe ser cero, ¿no? Y pues vamos a meterlas a la ecuación, vamos a enchufarlas, que en este caso es el empuje, que va hacia arriba por convención. Bueno, sí va hacia arriba, menos el peso del hombre, ¿no? Yo les estoy poniendo barras a los vectores, si se han dado cuenta. O sea, si lo han visto con flechas o así, está perfecto. Pero yo lo pongo con barras porque es como notación de... Pues es la notación que me acostumbré a usar acá, cuando entré a estudiar acá ciencias. Entonces, pues ya me quedé con esa. Una disculpa. Entonces, pues bueno, tenemos que pues, es igual a cero, ¿no? Y de nuevo les repito el argumento de que hay que añadirle además el peso de la boya, porque al final de cuentas es otra fuerza que está actuando sobre ella. Pues aquí hice cálculos y se cancela. O sea, estamos en condiciones de considerar o sea, es que considerar el peso de la boya nos ayuda cuando está el caso 1, de que todavía no hay empuje y pues solamente tenemos como que esa fuercita, ¿sí? Y si ustedes se preguntan, bueno, ¿y por qué flota? Si dices que no hay empuje, pues es que justamente eh, la boya es menos densa, ¿sí? Que el agua. Entonces eso es como el argumento. Pero luego el caso 2 es donde pues ya llega el hombre, se para y entonces la hunde tantito. Entonces ya tenemos un empuje, porque tenemos un volumen de fluido desplazado, y pues ese peso que está actuando sobre la boya, ¿no? Que es en este caso el peso del hombre, ¿va? Igual si no les convence el desarrollo de las cuentas, pero es que justamente la parte en donde pruebo que se cancela, así matemáticamente, es para el caso 1, les digo. Ya después viene el caso 2. Entonces,
pero bueno, entonces pues vamos a ver, ¿no? Sustituyendo, si quieren le pongo acá de nuevo ecuación 1 y pues ya, vamos a ponerle esta ecuación 2, ¿va? Entonces sustituyendo, ay Dios, sustituyendo, le voy a poner 1 en 2, tenemos que pues es el volumen del fluido desplazado por la gravedad, por la densidad del agua salada, menos la masa del hombre por la gravedad, ¿no? Le voy a poner mH a la masa del hombre por la gravedad igual a 0. Entonces, si se dan cuenta, nosotros podemos sacar como que del factor común es G, ¿no? O sea, nos queda algo como G igual al volumen del fluido desplazado por la gravedad. No, perdón, era por la densidad menos la masa del hombre, y esto es igual a 0. Entonces pasan del otro lado multiplicando la gravedad, se les cancela, y entonces pues nada más tenemos que el volumen del fluido desplazado por la densidad menos la masa del hombre es igual a 0, ¿no? Y ahora aquí viene el detalle para calcular el volumen del fluido desplazado. Y es que justamente para eso, pues observemos que si el volumen, o sea, hagan de cuenta que ustedes tienen como que esta boya, ¿no? O sea, tienen como que la boya, no, como que el cilindro ahora sí bien, ahí no todo raro. Entonces, no, así no, está medio feo. Ay, bueno, imaginen que esa es la boya, ¿va? Es cilíndrica. Entonces, ustedes saben que para calcular el volumen de un cilindro es, ¿qué era? 2pi, no, era pi, ajá, es la base de la, es el área, ajá, de la base, que es pi por radio al cuadrado, por la altura. Ajá, perfecto. Que la altura es esta de acá, ¿sí? H. Pero si se dan cuenta, pues nosotros no conocemos la altura. Pero observen que cuando este objeto lo sumergimos, es lo mismo que si quieren lo sumerjo. Y entonces lo que nos dice es, lo que nos pide calcular, pues es justamente la distancia adicional que se hundirá la boya, ¿sí? Entonces la distancia adicional, pues no es otra cosa más que pues esa distancia, ¿no? Que se desplaza, o sea, como que esa distancia ese cachito de la altura del cilindro que se sumerge, ¿sí? O sea, se desplaza. Hagan de cuenta que lo sumergimos y entonces esta cosa de aquí que queda sumergida, pues le llamamos D, ¿sí? Esa es la D. Entonces les digo, o sea, ustedes tienen la boya inicialmente arriba y la sumergen, entonces una parte de la boya, un cachito, queda sumergido, ¿no? Y entonces el volumen del fluido desplazado, pues es como que este cilindrito, ¿no? O sea, es como este cilindrito de agua, esta parte de aquí, que tiene altura D, que es la que estamos buscando. Entonces, pues para el volumen del fluido desplazado, pues es hagan de cuenta, imagínense que es como un cilindrito de fluido que tiene altura D, que es la que estamos buscando, y tiene la misma área de la base del cilindro original, ¿sí? Porque acuérdense, pues el fluido, o sea, se adapta, ¿sí? A lo que lo deforma o así, ¿ok? Entonces, pues para el volumen del fluido desplazado, pues la expresión es igual, o sea, es un fluido que depende del área de la base y su altura, que en este caso es como esa alturita sumergida, ese cachito sumergido del cilindro original, ¿va? Y pues ya nada más tenemos, no sé, vamos a llamarle ecuación 3, bueno, vamos a ponerle esta nueva ecuación 3 y esta de acá 4, ¿va? Entonces sustituyendo 4 en 3, pues tenemos que,
que entonces es pi por radio al cuadrado, por esa como distancia que estamos buscando, desplazamiento, por la densidad del agua salada menos la masa del hombre, y esto es igual a cero. Entonces, pues ya despejando, tenemos que la distancia es la masa del hombre. Ay Dios, bórrate. La masa del hombre entre la densidad del agua salada por pi por radio al cuadrado, que pues en este caso es como el área de la base del cilindro, ¿va? Y observen que pues nos queda una expresión muy bonita, porque pues ¿qué conocemos? Conocemos, conocemos la masa del hombre, conocemos el diámetro y por ende el radio de la boya, y la densidad del agua salada, sale bastante bien, ¿sí? Y pues les digo, el dato de la boya cilíndrica está de más, pero, o sea, les digo, es que nos lo dan porque justamente en la situación inicial, donde todavía no se sumerge, pues justamente hay que considerar como que el peso, ¿va? También. Pero les digo, es como más talacha. O sea, es básicamente hacer cuentas. Y les digo aquí, si quieren les mando foto de mis cuentitas que hice antes. Pero pues aquí se me cancela el peso. Ajá, de la boya. O sea, es como si no contribuyera. Y realmente las únicas fuerzas que estuvieran actuando son el peso del hombre y el empuje. ¿Sí? O sea, no es como que les digo, créanme, sí tengo literalmente aquí las cuentas. Si quieren se los desarrollo aquí cuando se les suba al Classroom, para que quede más claro. ¿Va? Pero sí, no, o sea, se cancelan. Se cancela o sea, el peso de la boya ni siquiera importa. ¿Va? Entonces, pues no sé si tengan alguna duda. Y pues ya nada más hay que sustituir. Son cosas que tenemos. A mí me dio que son. Espérenme. A ver, déjenme ver. Es el 27. Permítanme. Ajá. 0.120. Ajá. Bueno, en Semansky dice que son 0.122. Entonces, pues vamos a hacer el cálculo. Digo, a mí también me dio 0.122, pero pues incluso si ustedes gustan hacerlo en su calculadora está perfecto para que se convenza. Pero es la masa del hombre, que son 70 kilogramos, entre el radio al cuadrado, ¿no? Que son 0.450, 0.450, y todo eso al cuadrado. Bueno, eso por pi. Y la densidad de agua salada, que la neta no me la sé. A ver. Creo que se quedó trabado en mi tablet, ¿no? Sí, porque me metí aquí al del buscador de. Me metí al buscador de mis archivos y dice que. Es que se me acaba de ir el internet. Aguante. A ver, espérenme tantito. Buen trabajo, administración. Sí, cabrón. Pues, perdón, recortas eso. Es que me dice que no, me sacó de la. ¿Qué chingados? O sea, literalmente hasta mi celular está conectado. ¿Qué rollo? Y de aquí me sacó hasta me desconectó el lápiz táctil, no sé qué onda. Me dice que no hay redes Wi-Fi disponibles. A ver si no activé el modo avión sin querer. No, está desactivado. ¿Qué carajo? Bueno, vamos a esperarnos tantito, ¿no? Pero ¿por qué no? A ver. Crasheó. A ver, esperen.
Dice que no hay redes Wi-Fi disponibles, ¿cómo no? Ahí está, ya nada más tenía que apagar. Ya. Va de nuevo, ahí me voy a meter. Aguanten. Bueno, pero para no perder tiempo, ahí en el Semansky viene lo de la densidad del agua salada, que debe ser aproximadamente la del agua normal, según yo. No, creo que no. Sí varía un poco. Entonces, bueno. Desbloquear. Y... ¿What? Sí. Hasta detectó el micrófono. Órale. Va. Entonces, bueno, otra vez. Perfecto. Y creo que varía como por 10. Ajá. La densidad del agua salada no es de o algo así. Creo que sí. A ver, deja chico en el Semansky. Sí. O sea, no igual en internet ha de estar, pero sí ha de ser eso. Pues ya nada más la meten, por supuesto, cuidando que coincidan las unidades, ¿no? O sea, porque tenemos cosas en kilogramos y ya nos da pues nos dan los datos de distancia ay, creo que se llama una cosa. Ahí está. Y nos dan los datos de distancia en metros. Sí, acá está. En metritos. A ver. ¿Dónde está? Aquí. Sí, kilogramos, metros, ajá. Entonces la densidad tendría que estar en kilogramos sobre metro cúbico. Perfecto. Entonces, el que me gustaría resolver es el del tubo. Bueno, pero antes de esta versión del tubo, tengo que enseñarles la básica, así, pero súper básica, ¿va? Porque está esta de acá, pero esta está como que un poco más complicada. Pero una vez como que ya le agarren la onda, ya jala. Entonces, hasta ahorita hemos ocupado la de densidad es igual a masa entre volumen para la del benceno. Ya vieron más o menos cómo se aplica el empuje en la de pues la boya. Igual les voy a mandar los cálculos desarrollados donde justifico que el peso de esta madre, de esta boya no es variable, entonces no hay que preocuparnos. Y el argumento físico que les di está bastante bien. Pero voy a hacer bueno, voy a hacer como que la primera versión de esta cosa de acá, de este tubito. ¿Va? Entonces, la versión, y esa sí la voy a dibujar, porque esa se suele dar como ejemplo en los libros, pero pues la voy a explicar aquí también. Entonces, pues la del, la del tubo en U, que es la clásica, tubo en así le voy a poner, tubo en U. Pues es un tubito así como el que ustedes ven acá, nada más que la versión así más simple tiene, o sea, imaginen que le ponen igual agua y mercurio si quieren, o agua y aceite, si quieren agua y aceite, ¿va? Entonces le ponen como que está así, bueno, no tan así, a ver, no, tampoco tan así, lol, ahí está, bueno, más o menos así. Ahí está. Entonces, es un tubo que dejan destapado por ambos brazos, ¿sí? A estas cosas de acá le llamamos brazos. Entonces, este sería el izquierdo, y el otro, pues, es el derecho, ¿va? Entonces, pues lo que hacen es dejarlo destapado, ¿sí? De tal modo en que, no. Ahí está, bueno, más o menos. De tal modo en que, pues, la presión que sufra por arriba sea la del aire, ¿sí? Cuando está destapado. Pero lo que hacemos es llenarlos como de agua. Entonces imaginen que lo voy a llenar como de agua por aquí, hasta acá, hasta la base. Entonces lo echamos como de agua y vamos a echarle aceite, ¿va? Como aceitito. Más o menos así, ¿va? Digo, el aceite a veces queda un poquito más, creo que queda más abajo, no me acuerdo, ahorita les checo, pero ahí está. O sea, es esto. Y entonces, este tipo de líquidos se les llama inmiscibles, o sea, los líquidos, porque si ustedes han observado, el aceite y el agua no se mezclan, ¿sí? Como que se rechazan.
Y esto es porque son líquidos inmiscibles, es decir, que no se van a mezclar. Entonces nosotros tenemos esa ventaja. Y observen que aquí en la parte de abajo queda como que está en la base del tubo, queda como que una interfaz, ¿no? Entre agua y aceite. Entonces, este es el agua y este es el aceite. Entonces, por fuerzas, o sea, las fuerzas ahí en ese punto, se equilibran, ¿sí? Y esto es algo muy bonito, porque ese es un punto muy privilegiado en la interfaz entre agua y aceite, porque eso nos dice que está en equilibrio, ¿sí? Hidrostático, a eso le llamamos. Entonces, como está en equilibrio hidrostático, una condición equivalente para decir que algo está en equilibrio hidrostático es que la presión ahí es igual, ¿sí? Vale lo mismo. Ajá. Entonces, si ustedes conocen, claro que la conocemos, la densidad del agua y la densidad del aceite, pueden conocer como que la altura que va a alcanzar una de las columnas de los brazos, ¿sí? Respecto de la tapa. O sea, si por ejemplo, no sé, esta es una altura H2, vamos a ponerle, y la del agua es una altura H1. Y, o sea, con altura me refiero como que o sea, tomen como que esta línea y la altura que medimos es como que hasta dónde se sumerge la columna, ¿sí? Esa como excedente, bueno, como, donde no hay fluido, pues, o sea, es como a eso le llamamos como que altura o profundidad, ¿va? De las columnas. Entonces, pues justamente, si se acuerdan, por la ecuación fundamental de la hidrostática, para el caso en el que pues tenemos un líquido incompresible, y eso es un argumento muy importante, porque si ustedes se acuerdan, aquí voy a divagar un poco, pero acuérdense que les decía, la ecuación esta que dedujeron con Dimier, es que la derivada de la presión respecto de la altura o profundidad, pues va a ser igual a menos rho, o sea, la densidad del fluido, por la gravedad, ¿no? Si se acuerdan de esta ecuación. Y esta ecuación, pues en principio es una ecuación que le llamamos ecuación diferencial, ¿sí? Es una ecuación diferencial. Ecuación diferencial. Y ya les había hablado un poco de ellas cuando hablamos de rotaciones. Yo creo que a lo mejor los otros asesores también ya lo hicieron, pero justamente una ecuación diferencial es una ecuación en la que tienes a las variables, tienes a tu función, por ejemplo, y, tienes a su derivada y tienes al parámetro que depende de y, del que depende y. Ajá. Es toda una rama de las matemáticas. Y yo apenas estoy entrando como que en ese tema, pero ya vi esta parte, entonces no se preocupen. Está bien fundamentado. Y justamente hay un teorema muy bonito, que es el que te dice que, sí, claro, o sea, como tienes esto de acá, pues tú lo que puedes hacer es pasar dividiendo o sea, pasar multiplicando al diferencial de y, ¿no? Entonces, pues esto es menos rho g. Ustedes vieron que era por el de y, ¿no? Y y justamente lo que les permitió hacer esto, pues es un teorema que se llama el teorema de... Bueno, este tipo de ecuaciones se les llama en variables separables, porque justamente lo que puedes hacer es como separarlas de esta manera y pues ya nada más lo que te interesa es integrar ambos lados. Entonces lo que ustedes hicieron con Dimier fue eso, desde una P0 hasta una P1 y acá pues desde un que les gusta una Y1 hasta una Y2 o Y0 si quieren. ¿Va? Y pues ya nada más. Y entonces justamente el paso clave es que trabajáramos con fluidos incompresibles, es decir, que la densidad es constante en aproximadamente todo el fluido y que no depende de la presión. ¿Sí? Porque, justo es como les decía, si eso pasa y la densidad es constante, pues sale de la integral y ya nada más integra en el diferencial de altura, ¿sí? Eso es lo que nos permitió hacer llegar a esta expresión. Pero les digo, esa solo es válida cuando la densidad no es
no cambia cuando el líquido es incompresible, ¿va? Entonces, pues llegamos a que pues en este caso, la densidad en cualquier punto en un fluido, la presión en un fluido en cualquier punto, va a depender de una presión en otro punto, que en este caso la P0 la vamos a tomar como la que nos da el aire, ¿sí? La presión atmosférica. Por eso se deja destapado el fluido. Y pues saben que es más ρGH más la altura a la que estés en ese punto, ¿sí? A la altura a la que estés sumergido en ese fluido, te va a dar una cierta presión, ¿no? Eso quiere decir que la presión puede aumentar o disminuir con la altura, ¿sí? Mientras más no se vayan sumergiendo ustedes, van a sentir una mayor presión porque la profundidad es cada vez más grande, ¿sí? Entonces, ¿si era esta la ecuación? ¿No era un menos? Creo que no. No era menos ρGH, según yo no. Es que luego, déjenme ver. Sí es menos ρGH. No, a ver. No, sí es más. Ajá. Sí, en la original sí es menos, pero no, ya para este caso sí, sí es más. Vientos. Entonces, pues ahí está. Entonces, pues vamos a ponerle si quieren para el agua, que lo voy a anotar con A. Bueno, si quieren en la base, le pongo a este punto la presión en la base. Le pongo base y entonces acá le pongo presión en la base. ¿Va? Entonces, ahorita les digo por qué quería hablar como que de este equilibrio ahí en la base. ¿Sí? Porque el equilibrio hidrostático en esa parte nos dice que la presión va a ser igual, ¿sí? Y entonces, pues si la presión en la base, en ese punto, lo calculan como esta densidad, esta presión atmosférica, más un ρ, más la densidad del fluido por la gravedad, por la profundidad, pues ya, lo tienen, ¿no? Incluso, ahorita que recuerdo, permítanme, checo el diagrama. Sí, vientos. Sí, no, una disculpa. No, sí, o sea, el diagrama está bien, pero aquí las alturas son estas. Son como que hasta donde alcanza a llegar el brazo. O sea, es esta. Este es H1 si quieren. Y este es H2. Ay, Dios, estoy todo tonto, una disculpa. Sí, esas son las alturas. Ajá, es como hasta donde alcanza a llegar el brazo. El líquido en el brazo. Entonces, vamos a analizar el caso del agua. Para el agua, ¿sí? Para el agua, pues tenemos que la presión en la base depende de pues la presión atmosférica más la densidad del agua por la gravedad por la altura 1, ¿sí? La profundidad. Y pues para el aceite, la presión en ese punto, en la base, pues va a depender de la presión atmosférica más la densidad del aceite por la gravedad por la altura 2, que es como que esa altura de la columna de aceite, ¿sí? Va. Y ahora aquí viene el argumento, equilibrio hidrostático. En ese punto, ese punto es un punto de equilibrio, ¿sí? Entonces la presión es la misma, no importa el fluido, ahí la presión es la misma, ¿va? Ya sea que llegues por del lado del agua o por del lado del aceite, la presión va a ser la misma, ¿va? Y pues ya nada más tenemos entonces que por equilibrio hidrostático, pues igualamos las ecuaciones, ¿sí? Si quieren le voy a poner esta igual 1 y esta 2. Entonces, igualando 1 con 2, pues ¿qué tenemos? Tenemos que es la presión atmosférica más la densidad del aceite por la gravedad por la altura 2 es igual a la presión atmosférica más la densidad del agua por la gravedad por la altura 1. ¿Va? Y pues ya nada más cancelamos. Presión
con presión atmosférica. Y pues ya nada más nos queda la relación densidad del aceite. Sí, también la gravedad se va. La gravedad se va. Y entonces nos queda la densidad del aceite por la altura de esa columna de aceite es igual a la densidad del agua por la altura 1, ¿no? De esta columna de agua. Y pues ya nada más despejamos, ¿no? Si quieren calcular, no sé, la densidad del aceite y conocen o miden las alturas de las columnas y conocen la densidad del agua, pues ya está. Nada más hacen un despeje. O si conocen la densidad del aceite, la densidad del agua y alguna de las alturas, pueden conocer la otra altura, ¿sí? Entonces esta es la ecuación pues, que describe como que la hidrostática de este sistema, de este brazo, ¿sí? Por ejemplo, acá en esta variante de acá del brazo, nosotros también podremos usar que aquí, en esa interfaz, la presión es la misma por equilibrio hidrostático, ¿sí? Porque si se dan cuenta, yo no les dije tanto como que así a fuerzas tiene que estar en la base, la interfase. Ajá. Pero igual acá en este caso se aplica ese mismo argumento, ¿sí? Y y es totalmente análogo, igual escriben las ecuaciones, igualan, algo se les cancela y ya está. ¿Sí? Nada más que ahora ahí observen que nos dan la altura de la columna de agua, pero no respecto del suelo, sino ya como que, pues sí, o sea, bueno, es que no como respecto del suelo, porque si se dan cuenta acá era como tal, como que cuánta altura tienes de tu brazo, ¿no? Cuánto mide el brazo de agua, y pues acá es igual, como cuánto mide el brazo de agua. Entonces ahora esta sería como H1, ¿sí? Y ahora les pide calcular la H, ¿sí? La distancia vertical entre la superficie del mercurio en el brazo derecho del tubo, ¿sí? Que pues en esa H jugaría el papel como de la H2, ¿sí? Esta que encontramos acá. Y pues nada más ahí lo que cambia es que tienen mercurio. Ustedes pueden buscar cuál es la densidad del mercurio. Y observen que la presión manométrica, porque, bueno, no sé si se acuerdan, pero en la ecuación esta, la de la presión en 2 puntos, o sea, si quieren en esta, la presión en un punto A, cuando tienen, por ejemplo, no sé, algo sobre el que está actuando la presión atmosférica, pues es como ¿no? Como el brazo, pues es la presión atmosférica más la densidad del fluido por la gravedad, por la profundidad a la que estés, ¿no? Pero si observan, o sea, ¿qué iba a decir? Ay, ya se me olvidó. Ay, algo les iba a decir, algo muy importante. La presión, no. Esperen, es que de tantas ideas se me fue la onda, a ver. No, algo les iba a decir. Ajá, pueden conocer la densidad del mercurio. Ajá. Tienen la presión. Ay, algo les iba a decir, pero se me olvidó. Ya tenían la idea, escribí la ecuación y. Ay, Dios. Dejen pienso. Es densidad. No es presión, lo que les iba a decir. Algo con la presión les iba a decir. Déjenme acuerdo. Ay, no sé por qué se me fue de la nada la idea. Sí, la presión manométrica, vientos. Si se dan cuenta, esta ecuación de acá, la que ocupamos, ahí donde la dejé. Esta que acabo de escribir, esta merita que estoy encerrando, esa les da la presión absoluta, ¿sí? Esta de acá es la presión atmosférica. Y la diferencia, la PA, ay, se me abrieron las notas, ahí está. Y la diferencia, esta de acá, P0, la absoluta menos la atmosférica en este caso, juega el papel de la manométrica, la presión manométrica, ¿sí? Es esa diferencia. Entonces, si a ustedes les pide calcular la presión manométrica en la interfase agua-mercurio, pues nada más hay que tener en cuenta esto. Y esto pues es lo mismo que ρ veces, digo, que la densidad del fluido por la gravedad, por la altura a la que estén, ¿sí? Si se dan cuenta, nada más es pasar un término restando y ya está.
cambia ¿va? Entonces, si se dan cuenta, presión absoluta, o haciendo un resumen, presión absoluta, pues es esta, cuando tienen el caso, ojo, tienen el caso en el que la presión atmosférica está actuando, más incluso esa la pueden escoger como el cero de su sistema, más la densidad del fluido por la gravedad, por la altura, ¿no? O la profundidad a la que estén. Y entonces, pues, por definición, la presión manométrica es entonces, pues, nada más la densidad del fluido por la gravedad, por la altura, ¿va? Y si quieren, ahorita lo escribo. No sé si me dé tiempo, porque les quería comentar algo más. Ah, sí, por supuesto. En un fluido también recuerden que ustedes tienen esta como... Ah, pues para no hacerlo, para no complicarme más. Aquí, en este cilindro. Cuando tienen un cilindrito así, o un contenedor, un recipiente con el mismo fluido, pues aquí para empezar observemos que es aproximadamente un fluido incompresible, ¿sí? Es decir, que la densidad no varía ni con la presión, y pues ahorita no estamos calentando el aceite, entonces tampoco va a depender de la temperatura, ¿ok? Entonces la densidad en todos los puntos es la misma, ¿sí? Pero lo que también va a ser igual es la presión en un mismo plano. Hagan de cuenta que ustedes, o la estrategia para resolver así problemas, en los que quieren como estudiar, pues no sé, la densidad, la presión, como que en un mismo fluido, pues justamente lo que hacen es, ustedes dividan al fluido como que en planitos, ¿sí? A ver, dejen hago el plano un poco mejor. Pero así, o sea, ustedes dividan como que al fluido en planitos, ¿no? Así, planitos transversales que lo corten. Ah, es que no da como que la profundidad. A ver. Bueno, imaginen que es un plano, ¿no? Que está cortando al fluido, ¿no? En una misma línea, o sea, sobre una misma... O sea, ustedes imaginen que cortan el fluido con planos, ¿sí? Y entonces para un mismo plano, todos los, en todo ese plano, la presión es la misma. Les llamamos plano de fluido. Ajá. O sea, si lo ven ya como de esta perspectiva, si ustedes como que cortan con un plano, se verá como una recta, ¿no? Así. O sea, háganle pasar el plano en ese punto. Y entonces en esa profundidad, a esa profundidad, la presión es la misma. Quiere decir que es la misma en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, porque viven en el mismo plano de fluido. Entonces, si la presión aquí es presión A, pues acá también va a ser PA, y acá PA, y acá también PA, ¿sí? Y si ahora pues le hacen pasar otro plano por acá, pues entonces aquí la presión, vamos a suponerle B, pues va a ser la misma en todo este planito de fluido, todo este punto, ¿sí? A lo largo de todo pues de esta recta, si lo vemos en esta perspectiva, ¿ok? Entonces, pues es muy poderoso porque si ustedes conocen la presión en este punto, en este punto pueden conocer la presión en este de acá, con la ecuación fundamental de la hidrostática. ¿Sí se acuerdan? Que era la de... En este caso, como ya no está tapado, bueno, como ya está tapado, porque observen que aquí, por ejemplo, en este problema, tenemos la presión atmosférica actuando sobre la tapa de madera, pero a su vez la tapa de madera está ejerciendo una presión sobre la columna. ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Porque, bueno, el disco de madera a final de cuentas tiene una masa que no podemos despreciar, ¿sí? Y recuerden que la presión, además, es cuando tú, pues es básicamente una fuerza aplicada a un área, ¿no? Le llamamos esfuerzo, pero realmente es una fuerza aplicada en un área, ¿no? Entonces, justamente lo que ustedes también tendrían que considerar aquí es, bueno, la presión sobre el disco es la presión atmosférica. Y a su vez la presión sobre el fluido pues es la atmosférica y aparte la que está ejerciendo el disco de madera, que es su peso, en este caso vamos a ponerle la masa de la madera que tengan ahí por la gravedad entre el área de este disco, ¿no? Y ya pues conociendo esa parte, pueden conocer la presión en cualquier otro punto del fluido, ¿sí?
Aquí, de hecho, aquí observen algo muy bonito. Aquí también hay como que una interfase, ¿sí ven? Entre la madera. Esta es la interfaz entre la madera y el fluido. ¿Sí? Y pues ya conociéndolo con la ecuación fundamental de la hidrostática, que esa les da la... Ahí se pudieron. Ajá, era la de la presión en el punto 2 menos la presión en el punto 1, pues es menos la densidad del fluido por la altura, digo, perdón, por la gravedad, por la diferencia en las alturas, por la profundidad 2 menos la profundidad 1, ¿sí? Y ya, resuelven este problema y pues todo bien, ¿va? Ese es otro hint. Entonces, observen que de la ecuación fundamental de la hidrostática sale prácticamente todo, ¿ok? ¿Y qué más? Pues sí, yo creo que mejor también nos veríamos mañana para terminar de resolver los problemas, porque ahora no, pues entraron un poco tarde. Entonces sí, no. Digo, yo creo que igual si hubiéramos empezado temprano, fácil otros 3 problemas. Pero sí, ahora sí que si, pues si quieren que terminemos todos, procuren llegar un poquito más temprano, ¿va? Este, pero de igual modo agradezco que estén aquí. Yo pensé que ya no iba a llegar nadie porque eran como 7:30 y de hecho apenas Daniel iba entrando y después ya llegó Ángel. Pero sí, ya iba a cerrar la sesión. Pero bueno, pues ya son las 9 y pues ya yo creo que ya están cansados y pues yo también tengo que seguir ahí haciendo cosas. ¿Puedes parar la grabación, Ángel?